Vamos a continuar hoy en esta serie de sermones sobre el Génesis, titulada En el principio. Una serie de sermones en la que estaremos considerando solo los 12 primeros capítulos de este libro de Génesis. Y para ponernos un poco en contexto, para recordar de dónde venimos, recordamos que ya es la quinta semana y estamos aún en el relato de la creación, en el principio. Hemos estado estas 5 semanas meditando, viendo cómo Dios creó todas las cosas de la nada. Ese Dios que existe desde la eternidad, que existe antes de todas las cosas. Él mismo creó el tiempo, Él creó todas las cosas. Estuvimos viendo la eternidad de Dios. Estuvimos viendo cómo el hecho de que Él es el creador y que existía antes que todas las cosas indica un lugar supremo. Él es el Dios, el soberano, el que tiene toda la autoridad sobre todo lo creado. Hemos visto también, en la medida que hemos ido viendo los diferentes días de la creación, cómo es un Dios sabio. Es un Dios que crea con orden, un Dios que muestra su poder al crear cuando contemplamos todas las cosas que han sido creadas. Hemos visto cómo el hecho de que sea Dios el creador le da sentido y propósito a todas las cosas, porque Dios creó para algo. Y es por ello que podemos vivir con propósito, porque Dios creó todas las cosas con un sentido y con un propósito. Estuvimos viendo cómo Dios creó todas las cosas con orden, cómo Dios diseñó una creación que era buena. Y vimos también cómo Dios nos creó a nosotros, creó al hombre de manera especial. Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. Él mandó a existir, sea la luz, y fue la luz. Dijo que se separen las aguas y las aguas se separan. Dios habla y las cosas vienen a la existencia, pero en la creación del hombre Dios se detiene y obra de una manera especial. En el sexto día Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el segundo capítulo vemos un poco más de detalle de esta creación especial, cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre como creación especial de Dios, formado por Él mismo, hecho a su imagen y semejanza, compartiendo alguno de esos atributos que son de Dios, de manera limitada, pero compartiendo alguno de estos atributos, representando a Dios de una manera que nada en la creación podía llegar a hacerlo. El hombre como creación especial, puestos para trabajar. Sí, como decía la semana pasada, el trabajo no es una maldición. Aunque en este país suena un tanto extraño, fuimos creados para trabajar. La maldición vino luego, en la caída, que el trabajo será duro, la tierra no dará, pero fuimos creados para trabajar, para gobernar, para sojuzgar toda la creación, para cuidar del jardín en el nombre de Dios. Él es el soberano y Él nos coloca a nosotros, su creación especial, sobre la creación para gobernarla, para cuidarla, para extender el jardín, ese lugar precioso que Dios había preparado, para que lo extendiéramos por todo el mundo y todo el mundo fuera una sociedad perfecta que diera gloria a Dios. Ese era el diseño original de Dios para el hombre, para el mundo. Pero el relato de la creación no se termina en el sexto día. El hombre no es el fin. Aunque en nuestras vidas se ve este corte en el capítulo 2, el relato de la creación, el fin no es el hombre. El fin es el séptimo día, que es lo que vamos a leer hoy, ese reposo. A eso nos lleva este relato de la creación. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti a escuchar tu palabra, pidiéndote que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Señor, te pido por claridad a la hora de exponer tu palabra, por fidelidad para decir exactamente lo que tú nos dices en tu palabra. Y te pido, Señor, que prepares también nuestros corazones para recibirla, para estar atentos y que tu Espíritu Santo siga usando tu palabra para edificación de tu iglesia y para salvación de aquellos que no te conocen. Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos bendigas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Hemos leído el relato del séptimo día. Como decía, el hombre no es el fin de la creación es el reposo. El día séptimo, el día en que Dios descansó de su obra. Y es obvio, como supondréis, Dios no descansó porque estuviera cansado ni tuviera que reponer fuerzas. Él es Dios. Este descanso de Dios, este reposo de Dios tenía un propósito y esto es lo que quiero que veamos en esta mañana. El propósito de este día, el propósito de este reposo es doble. En primer lugar, es para proclamar que la obra de Dios es completada, para proclamar que Dios es un Dios que completa aquello que Él hace. El primer propósito es mostrar cómo Dios crea y lo hace de manera completa. Y en segundo lugar, este día tiene un propósito y es el de bendecir a su pueblo, al establecer un día entre 7 en el cual el hombre ha de reposar de sus trabajos y dedicarlo a Él. Ese es el doble propósito, proclamar que la obra de la creación había terminado y establecer una bendición para su pueblo, apartando un día entre 7 como bendición y para dedicarlo a Dios. Y esto es lo que vamos a ir viendo a la luz de lo que sucede en este séptimo día. Porque vemos en este capítulo, al inicio de este capítulo, en el relato del día séptimo, cómo Dios termina lo que empieza. Este séptimo día, tal como vemos relatado, nos proclama esta verdad acerca de Dios. Es un Dios que completa y lleva a la perfección sus obras. Así empieza el texto, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios descansó porque había terminado. Él descansó, Él reposó porque la obra de la creación había sido completada. Había sido hecho de manera perfecta. Una obra completa es algo que no tiene ninguna falta, no tiene ningún defecto, no hay nada que añadir, es completa. Entonces Dios completó la obra de la creación. Ese reposo nos indica que Él terminó de trabajar en la obra de la creación, porque en un sentido Dios nunca ha dejado de trabajar. En un sentido, Él sigue hoy manteniendo y preservando toda la creación. Si Dios dejara de obrar, hoy el universo colapsaría. Todas las cosas dejarían de ser porque son sustentadas por el poder de su palabra. Dios sigue trabajando hoy. En una ocasión, cuando Jesús fue confrontado por supuestamente violar el día de reposo, Él respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios sigue manteniendo toda la creación por el poder de su palabra, pero en cuanto a la creación, Dios nos indica aquí que la obra había sido completa. Él había terminado, cesó de trabajar porque la obra de la creación había sido completada. Es una obra terminada. ¿En qué consiste ese reposo o descanso de Dios? El reposo o descanso que vemos de Dios es el deleite que Él tiene de todo lo creado. Es la satisfacción de la feina ben feta. Es ese gozo al contemplar cómo todo lo que había creado es completo, es perfecto. Por eso al contemplar su creación Él dijo que era muy buena. En eso consiste el reposo de Dios, la satisfacción al ver una obra completa. En esto vemos esa infinita distancia, una vez más, entre Dios y los hombres. Él hace las cosas perfectas, Él hace las cosas completas, sin falta, sin defecto. Lo que nosotros hacemos siempre es mejorable. Eso mismo experimento cuando preparo un sermón. Y le dije a Kenia, hoy voy a decir lo que mi mujer ha aprendido después de años y años. Cuando me pregunta, ¿has terminado con el sermón? Si yo le digo, solo me falta repasarlo, ella sabe que mínimo mediodía. Y si tuviera mediodía más. Y si tuviera más horas más, porque siempre hay algo más. Hay conocimiento que adquirir todavía, hay profundidad, hay que mejorar la redacción, la exposición, la claridad, enfatizar los puntos. Es tan mejorable que nunca terminaría porque no puedo llegar a decir estoy satisfecho. Pero en cambio Dios mira su creación y dice estoy satisfecho. Es completa, es perfecta, no hay nada que tenga que añadir. Él creó el universo, Él estableció las leyes físicas, Él colocó los astros, Él hizo las plantas, los árboles, los animales, todo en su lugar, de manera perfecta, funcionando perfectamente.
no tuvo que mover un astro porque no le quedaba bien. No dijo, este pez me ha salido raro, lo haré rana al cabo de millones de años. No, Dios creó y su creación es completa, es perfecta. No hay más que añadir, no hay más que hacer. Es una obra perfecta. Por eso exclama y dice que todo es bueno en gran manera. Imaginad cómo debería ser si Dios declara de algo que es muy bueno. Así es la creación. El Dios eterno no reposó como alguien que está cansado, sino como quien está satisfecho. Ese es el reposo de Dios. Disfrutar al contemplar cómo todo lo creado es precioso. Nosotros experimentamos en parte esa satisfacción cuando contemplamos la creación, cuando nos maravillamos al ver lo que Dios ha creado. Hay puestas de sol. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es que son preciosas. Tenemos una foto en el Delta del Ebra que nos hicimos creo que ya hace un par de años o 3, preciosa en un lugar que me dijeron, ya verás que hay un momento en que parece que el cielo y la tierra se juntan. Es increíble, es precioso y tú estás ahí asombrado mirando qué bonito que es aquello. Y ese sentir de gozo, de alegría, de satisfacción, una cámara de fotos no puede captar eso. Tú ves la foto y recuerdas lo que sentiste aquel día. Eso es una manera limitada de entender lo que Dios sintió cuando vio la creación. Cuando vio a Adán y Eva en el jardín, disfrutando de su comunión, disfrutando de su bendición, es algo precioso. Para eso fuimos creados, para gozarnos de la creación, para disfrutar de todo aquello tan precioso que Él había creado para nosotros. Para eso fuimos creados, para experimentar el gozo de Dios, gozando de todo aquello que Él nos ha dado, dándole gloria en todo momento. Esa es la obra preciosa, completa, que Dios hizo. De una tierra que al principio era desordenada y vacía, Él hace un jardín precioso, pone a su creación especial y hace un mundo maravilloso. Contemplar esto, contemplar lo que Dios ha hecho, nos ha de llevar a alabarle, porque Él es bueno, Él es muy bueno. Fijaros cuánto nos amó, en que hizo lo más precioso y nos puso a nosotros encima de ello. Alabémosle porque Él es bueno, Él es muy bueno, Él es precioso, Él es maravilloso. Fuimos creados para disfrutar de Él. Y eso habríamos disfrutado si Adán y Eva hubieran permanecido en obediencia a Dios. Ese reposo, ese gozar de ese jardín extendido hasta lo último de la tierra, lo habríamos disfrutado si no fuera por el pecado. Eso fue truncado por el pecado del hombre. Adán y Eva se rebelan contra su amoroso Creador y deciden ellos hacer la ley. Ellos ahora van a decidir qué es bueno y qué no es. Dios dijo que había unas cosas que eran buenas y dijo que había una cosa que no debían hacer. Pero ahora ellos se ponen como reyes supremos y dicen, no, Dios, ahora yo voy a decir qué es bueno y qué no es. Y por su desobediencia, por desobedecer el mandato claro de Dios y pretender ser reyes por encima de Él, fuimos expulsados del jardín. Toda la creación cayó con nosotros. Aquello tan precioso fue perdido. Miramos a nuestro alrededor y es precioso. Puedes ver una puesta de sol y es preciosa. Ves el universo y es maravilloso. Ves los animales, como Dios los ha creado con gracia. Es maravilloso, pero tú miras el mundo alrededor y no es un mundo acogedor. Es un mundo hostil. Es un mundo en el que es difícil vivir. A nuestro alrededor hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, hay desastres naturales, hay enfermedades, hay destrucción. Estamos en un tiempo que lo hemos experimentado al punto que no podíamos salir ni de casa. Es un mundo hostil. No es el mundo que Dios creó en su momento. Este no es el mundo que Dios nos revela en este séptimo día. Ya no disfrutamos de ese reposo, sino que la ira de Dios está sobre el hombre pecador y toda la creación sufre por causa de ese pecado. Ese es el mundo en el que estamos hoy. Es algo terrible. ¿De qué manera hemos llegado a corromper la preciosa creación de Dios? Pero hay una buena noticia, y es que nuestro Dios es un Dios que completa su obra. Y he dicho, sí, claro, la obra de creación, ya lo has dicho, la ha creado de manera completa, sí. Pero si Dios se ha propuesto tener a su pueblo en un lugar precioso, disfrutando de su bendición por toda la eternidad, Él lo va a hacer. El pecado del hombre no puede frustrar los planes de Dios. Si Él se ha propuesto tener al hombre
en un lugar en el que disfrutará de su bendición por toda la eternidad, disfrutando de ese reposo, Dios va a hacerlo porque Dios completa su obra siempre. Y en medio de este mundo de caos y de destrucción en el que vivimos, Dios mismo se encarnó en la persona de Jesús para venir a salvar, para venir a restaurar todas las cosas, para venir a revertir los efectos del pecado sobre este mundo. Y lo hizo encarnándose en la persona del Señor Jesús. El Dios eterno se hizo hombre, vivió una vida perfecta y fue clavado en aquella cruz. ¿Qué dijo en aquella cruz? Consumado es, deuda pagada, obra realizada, pago completo. Él vino a hacer una obra de salvación y la llevó a cabo de manera perfecta y completa. Esa obra de Cristo en la cruz es suficiente, es completa, no hay más que añadir. No hay que hacer obras, no hay que traer méritos, sino solamente reconocer que nuestra deuda fue saldada en aquella cruz por el Hijo de Dios que murió en mi lugar. Consumado es, terminado es, completo es. Nuestra obra, nuestra salvación es completa en Cristo. Dios completa aquello que se propone hacer y Él se ha propuesto que nosotros vivamos con Él por toda la eternidad para su gloria. Vino y se encarnó en la persona del Señor Jesús. Nuestra redención fue completada, perfeccionada por la obra de Cristo. Él murió en aquella cruz, al tercer día resucitó. Él venció al poder del pecado, Él venció a la muerte. Tenemos esperanza de una eternidad con Él por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Dios llevó a cabo aquello que se propuso salvar al hombre pecador y lo llevó a cabo en la persona de Jesús. Pero aún hay más. Hemos sido salvados, disfrutamos del perdón de Dios, tenemos una esperanza, pero seguimos mirando a nuestro alrededor y este mundo no es ese mundo precioso. Aún estamos esperando, disfrutamos del favor de Dios, pero vemos a nuestro alrededor que el mundo sigue gimiendo por la redención, esperando que Dios restaure todas las cosas. ¿Será así? Vamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, y abrimos en el capítulo 21 y leemos esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios va a hacer todas las cosas nuevas, cielos nuevos, tierra nueva. Toda la creación será renovada, será hecha nueva. Dios restaurará todas las cosas, el cielo bajará a la tierra. Viviremos por toda la eternidad en un lugar donde habrá paz, donde no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, habrá un reposo para toda la eternidad. ¿Es seguro? Sí, dice, hecho está. Dios habla de esta manera, en un tiempo en el que dice, esto es así. Y es así porque Dios siempre completa su obra. Y un día, nosotros, su pueblo, redimidos por Él, disfrutaremos de la Canaán celestial, ese cielo y tierra nuevos por toda la eternidad, donde gozaremos de su bendición y disfrutaremos de su presencia por toda la eternidad, porque eso es lo que Dios se había propuesto hacer. Y nada puede frustrar los planes de Dios. Hecho está, así será. Solo Dios puede hablar con esos términos. Nosotros esperamos el tiempo que llegue. Para Dios ya es. Eso es seguro, porque Cristo lo venció, lo ganó en aquella cruz. Y en ese camino, mientras esperamos el cumplimiento final de todas las cosas, podemos traer aliento y ánimo a nuestros corazones. En medio de unos tiempos tan adversos como los que vivimos, en que parece que el mundo alrededor se derrumba, en el que hay momentos en que no sabes dónde irán todas las cosas. Estamos en medio de una pandemia, pero también estamos en medio de una situación mundial de inestabilidad política, de guerra, de desastres. Miras al mundo y dices, ¿qué va a ser de esto? Esta verdad trae consuelo y aliento al cristiano, porque el mundo entero puede derrumbarse,
pero yo sé que mi Dios ha preparado un lugar donde disfrutaremos de Él por toda la eternidad. Así que más pronto o más tarde esto será una realidad. Y no desespero en medio de las circunstancias actuales, porque Dios cumple su palabra y ha prometido que estaré con Él por toda la eternidad. ¿Hay alguna duda para ello? Guarda esta verdad en tu corazón y confía y toma ánimo en este tiempo. Agárrate a esas verdades de tu Dios para caminar día a día en eso. Es por eso que podemos, como el salmista, no podemos más que asombrarnos y alegrarnos cuando contemplamos esto. Dice el salmista: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho con sabiduría, la creación, nuestra redención y la nueva creación. Ese es nuestro Dios. ¿A qué vamos a temer en medio de estos momentos de dificultad? El séptimo día nos recuerda que Dios cumple sus propósitos de manera completa. Esa es nuestra confianza, ese es nuestro goce, ese es nuestro gozo. Y hay más. El séptimo día nos recuerda esa realidad acerca de nuestro Dios, que Él completa su obra, y eso trae ánimo también para nosotros. Pero hay un segundo propósito para este día, y es el propósito del reposo. Hay un propósito de bendición y de santificación. Este día que Dios separa es para nuestra bendición y es para su gloria. Eso es lo que Él nos está mostrando. Este día de reposo es una muestra de misericordia de Dios para con nosotros los hombres. El día de reposo no es una carga, es un regalo. Es una bendición. Fue instituido para nuestro bien, para que paráramos y meditáramos en todo lo que he dicho. ¿En quién es el Dios de nuestra salvación? Deberíamos meditarlo cada día, pero hay un día especial para ello, el día de reposo. Un día en el que debemos cesar, descansar. Y ese tema, el tema del día del reposo, es una cuestión en el cual hermanos que también aman al Señor pueden tener posicionamientos distintos. Pero yo os voy a explicar lo que creemos a la luz de lo que vemos relatado en ese texto. Porque la pregunta puede ser: ¿el día de descanso es vigente hoy? ¿Es aplicable hoy? ¿O es una institución mosaica de la ley de Dios que encontramos en el Éxodo, que ha sido cumplido por Cristo y entonces ya no debemos guardarlo? ¿Debe ser guardado? ¿Debe ser vivido como manda la ley? Nosotros creemos, tal como hemos podido leer en este texto, que guardar el día de reposo es un mandato de la creación. Es cierto que está en la ley. Si vamos a la ley, Éxodo 20, versículos 8 al 11, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esa es la ley que fue dada en el Sinaí, en esa unidad inquebrantable que son los 10 mandamientos. Pero fijaros que en el mismo momento que se entrega la ley, hay una referencia más atrás. Nos lleva al Génesis. Acuérdate de lo que Dios instituyó al principio. Es un mandato de la creación. ¿Qué es un mandato de la creación? Son aquellas ordenanzas o mandatos que Dios dio antes de la caída. Son cuestiones de diseño original. Por ejemplo, la semana pasada o la anterior, Gaby estuvo hablando del hombre y la mujer creados a imagen de Dios, ambos con la misma dignidad, pero con roles distintos. No es una cuestión cultural. Cuando Pablo le dice a la mujer que no puede enseñar, cuando entendemos ese liderazgo masculino, no es porque en la cultura de Pablo las cosas eran, no, porque él dice: acordaros que Adán fue formado primero. Es un mandato de la creación, es una cuestión de diseño original. Así Dios ha hecho las cosas. Hombre y mujer iguales en dignidad, distintos en roles. También entendemos que el matrimonio es entre hombre y mujer. Así lo instituyó Dios en este texto de Génesis que predicaremos en un par de semanas. Entendemos que el matrimonio es entre hombre y mujer porque ese es el mandato original, ese es el diseño original. No tiene sentido creer
que ese complementarismo, esa igualdad de dignidad, pero roles distintos, o creer en el matrimonio como hombre y mujer porque forman parte del diseño original de Dios, y descartar el día de reposo que se encuentra en el mismo lugar, forma parte del diseño original de Dios. Creemos así porque Dios lo diseñó así, forma parte del diseño original. Por lo tanto, estos mandatos de la creación, aquello que Dios diseña en el principio, entendemos que son normativos para toda la creación. ¿Sí? Forman parte del diseño original de Dios para el hombre. Y en el diseño original de Dios para el hombre hay 6 días de trabajo y 1 de descanso. Así es. En ocasiones se cuestiona su continuidad al mencionar cómo Dios trató este día, porque parece que Jesús de manera intencional quisiera romper ese día, ¿no? Haciendo milagros siempre en el día de reposo, provocando, pareciendo que de manera intencional quería violar el día de reposo, pero todo lo contrario. Lo que Jesús se propuso al hacer todo lo que hizo en día de reposo fue precisamente para purificar ese día. Porque los fariseos lo convirtieron en un yugo pesado, una serie de prohibiciones, crearon toda una ley, toda una religión legalista alrededor del día de reposo, y Jesús vino a purificar ese día, a darle el sentido original de ese día. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús vino a poner orden, no vino a anular el día de reposo, vino a purificarlo. Jesús confrontaba ese legalismo fariseo que había convertido una bendición de Dios en una terrible y pesada carga. Él vino a purificarlo. Y vemos cómo Jesús da por sentado la continuidad de ese día. Él dice, orad para que vuestra huida no suceda en día de reposo. Nos encontramos también a los apóstoles en los principios de la Iglesia, en el primer siglo, observando un día de la semana como santo. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Se da por sentado la continuidad de ese día. Lo que vemos también en estos textos es como los creyentes del primer siglo apartaron un día, pero este día cambió de sábado a domingo, del último día de la semana al primero. La Iglesia Apostólica, entendemos que inspirados por el Espíritu Santo, tomaron ese día de reposo, el día que le pertenecía al Señor, el día en que Jesús resucitó, el primer día de la semana. Con esto, en ningún momento se rompe el patrón, porque el patrón son 6 días trabajarás y 1 descansarás. Ese es el patrón que Dios estableció. Y vemos cómo Dios dirigió todas las cosas para que su Iglesia apartara, santificara, guardara de manera especial un día entre 7 y sería el día del Señor. El cuarto mandamiento no dice acuérdate del séptimo día, sino acuérdate del día de reposo. Ese patrón de 1 entre 7. Y aunque es cierto que fue bajo el emperador Constantino que se proclamó el domingo como día de descanso en el año 321, vemos a la Iglesia Apostólica ya guardando ese primer día desde el primer siglo. No me voy a extender mucho más en esto, solamente quería que viéramos cómo Dios establece ya desde la creación un patrón. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Es para tu bien, pero es para mi gloria. Es un regalo de Dios para nosotros, fue para nuestro bien. A veces nos vemos discutiendo acerca del día de reposo. Entiendo que todo debate es bueno, entendedme. Pero lo que quiero es que apreciemos el regalo que es el día de reposo para nosotros. Es para nuestro bien, es para nuestro bien físico en primer lugar. Dios nos da un modelo de vida saludable. Nos bendice grandemente al mandarnos descansar un día. Hay personas que no descansarían nunca. Hay trabajo para cada día. En el trabajo hacemos broma, en la informática nunca se acaba el trabajo. Trabajaría sábado, trabajaría domingo y nunca terminaríamos. En muchas áreas también. Estás trabajando y trabajarías sábado y trabajarías domingo y aún así no acabarías porque tienes mucho trabajo. Y Dios nos manda a parar un día, a descansar para nuestro bien físico. Porque si no descansamos, nuestro cuerpo ya no lo reclamará. No somos Dios y Él quiere que lo recordemos. Nuestro cuerpo necesita un patrón de descanso diario, es cierto, durmamos y descansamos bien. Pero necesitamos un día
para descansar físicamente de todos nuestros trabajos. Nuestro cuerpo lo necesita y si no se lo damos, nuestras fuerzas se acabarán y nuestro cuerpo lo reclamará por medio de una enfermedad o de la manera que sea. Es para nuestro bien, para nuestro descanso físico y también para el descanso de nuestras mentes. No podemos soportar una tensión mental continua sin desconectar. Venimos de un tiempo que no ha sido así. Venimos de un tiempo muy tenso, en que muchas personas han estado trabajando cada día, sus mentes han estado ocupadas cada día y no han podido desconectar, no han podido descansar por causa de la pandemia, se han visto obligados a trabajar sin descanso y esto ha acabado afectando no solamente su físico, sino también su mente. Han quedado afectados, han sufrido mucho porque sus mentes no han podido descansar. Podemos llegar a colapsar. Podemos acabar enfermos, o mucho peor, porque nuestras mentes no desconectan. Ryle, en un sermón sobre el día de reposo, daba el testimonio de William Wilberforce acerca de esta realidad, de la necesidad del descanso mental en nuestras vidas. Él cita el testimonio de William Wilberforce, quien estuvo en la Inglaterra del siglo XVIII luchando para abolir la esclavitud. Y él decía lo siguiente. Él declaró que solo podía atribuir su propia capacidad de resistencia a su observancia regular del día de reposo. Recordó que había observado cómo fallaban al final repentinamente algunos de los intelectos más grandes entre sus contemporáneos y cómo sus poseedores tenían un triste final. Él vio muchas mentes, muchos intelectos muy grandes de su época colapsar porque no guardaban el día de reposo. Y él atribuía su capacidad de seguir luchando a pesar de sus enfermedades, a la realidad de que un día entre 7 lo apartaba para descansar, su cuerpo y también su mente. Si nuestras mentes no descansan de la tensión semanal de trabajo, las iremos forzando hasta que se rompan como rompes un arco si lo fuerzas en exceso. Dios nos ha dado el día de reposo para descansar nuestros cuerpos, descansar nuestras mentes y también para el bien de nuestra alma. Nuestra alma, nuestro espíritu necesita aliento, necesita descanso, necesita detenerse en medio de un mundo que corre y corre y corre. Estamos en un mundo que va acelerado, con muchas cosas que nos distraen, con muchas cosas que llaman nuestra atención y un día a la semana necesitamos detenernos y examinar nuestras almas. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás en los caminos del Señor? ¿Cómo está tu lucha contra el pecado? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu alma delante del Señor? Párate y medita en ello el día de descanso. Es un día para parar y examinar dónde estamos yendo. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra experiencia del Señor? ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Cómo está nuestro servicio al Señor? ¿Cómo está tu corazón delante de Él? ¿Estás andando rectamente conforme al Evangelio? Párate y medita en ello, en el día de reposo. Y es bueno para nuestra alma, porque también es el día en que podemos celebrar juntos esa salvación que Dios nos ha dado. Es un día en el que nuestro espíritu se regocija en Dios por medio de la lectura de la palabra en casa, por medio de la oración en casa, por medio de la alabanza en casa y por medio de la lectura, la oración y la alabanza comunitaria. Ese tiempo que tenemos aquí, no sé si somos conscientes, es un regalo del Señor. Porque tú puedes experimentar al Señor en tu casa y es un gozo. Pero cuando lo haces con su pueblo, ese gozo se incrementa. Porque ves el amor de Dios en que te ha dado una familia. Hay personas que no tienen familias. Hay personas que habéis venido de otros lugares del mundo y tenéis vuestra familia física en otro lugar. Hay personas que quizás habéis perdido a vuestros padres o vuestros esposos o vuestras esposas. Hay personas que están pasando por dificultad. Y Dios te ha dado una familia con la cual compartir lo más precioso que hay, que es el Señor. Y disfrutamos de este tiempo, que es un tiempo de ánimo, de aliento, de edificación, de consuelo. Y Dios nos ha dado para un día. Examina tu vida y comparte con tus hermanos. Y eso es de ánimo y de aliento. Alimenta nuestra alma, alimenta nuestro corazón. Es altamente beneficioso el día de reposo para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestra alma. ¿Por qué no lo tomamos más en serio? Es un tesoro de bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Disfrútalo, tómalo, aprovecha
ese descanso que Dios te ha dado. Es un día bendecido, es un día en el que hay mucho beneficio. Así leemos en Isaías 58, dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie, para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Hay gran bendición en guardar el día de reposo. Es un día para nuestro bien, es un día para nuestro beneficio, pero es un día para su gloria. Es un día que le pertenece. Dice que Él lo santificó, Él lo apartó para sí. Es el primer elemento que vemos que Dios santifica. Él aparta para sí un día. Este día me pertenece. Es importante que seamos conscientes de ello, porque es para nuestro bien, pero este día lo debemos vivir para su gloria, en obediencia a lo que Él nos manda. ¿Cómo guardamos? ¿Cómo santificamos el día de reposo? ¿De qué manera lo santificamos? ¿Cómo podemos guardar? Y ahora viene cuando te doy la lista de las cosas que no puedes hacer. Abre tu móvil, abre la aplicación de notas y vamos a apuntar qué es lo que no puedo hacer el domingo. Así me aseguro de que cumplo el día de reposo. Si tenemos ese pensamiento, no hemos entendido lo que significa santificar un día para el Señor, porque no es un sentido negativo, es un sentido positivo. Tú le preguntas a un fariseo, ¿qué tengo que hacer para guardar el día de reposo? Y él te dirá, mira, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no puedes ir aquí, no puedes ir allá, no puedes tocar esto, no puedes. Entonces tú haces un checklist y si ese día no has hecho todo eso, perfecto, has guardado el día del Señor. No es esto santificar el día del Señor. No es una serie de prohibiciones, es dedicar el día para Él. No es un yugo pesado de prohibiciones. Como he dicho, es un día bendecido para Él. Cuando nuestro enfoque es qué es lo que no puedo hacer, no entendemos el propósito. Piensa en lo que sí que tienes que hacer, apártalo para Él. Dedícaselo a Él. Claro que hay una prohibición, por supuesto. Ahora dirás, Dani, claro, en la ley dice no trabajarás. Cierto, hay un mandato expreso a no trabajar. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Eso es lo que significa la palabra hebrea Shabbat, cesar, dejar de hacer. Es un día en que dejamos de trabajar, dejamos de llevar a cabo las tareas que nos ocupan cada semana. Dejamos de trabajar, cesamos de nuestras ocupaciones, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, cualquier tipo de actividad. Las tareas de casa lo son también. Si durante la semana nos ocupamos de la casa, seguir ocupándonos en la casa el domingo es permanecer en esa tarea que nos ocupa el día, toda la semana. Cesar de trabajar. Esto aplica sea cual sea tu trabajo. Y eso es bueno. Pensad que cuando la ley fue dada a Israel, ellos venían de 400 años de esclavitud. Otros eran dueños de su tiempo. Ellos habían de trabajar cada día. Que Dios les dijera, un día no tenéis que trabajar, no es una carga, es una alegría. Un día a la semana podremos descansar y dejar de trabajar. Es un descanso, es una bendición. Deja de trabajar, de llevar a cabo tus tareas en el día de reposo. Esa es la prohibición que encontramos. Pero no está prohibido todo trabajo. Hay obras que deben ser hechas. El mismo Jesús lo mencionó cuando corregía a los fariseos. Hay obras de necesidad, hay obras de misericordia. Jesús permitió a los discípulos recoger espigas en el día de reposo para satisfacer su hambre. Jesús sanó en día de reposo. Los médicos han de trabajar para sanar a los enfermos. Hay obras de necesidad y obras de misericordia que son necesarias y por hacerlo no violamos el día de reposo. Pero sí que hay un mandato a dejar de trabajar, dejar llevar a cabo nuestras tareas. Pero quiero que veamos en ese relato de la creación cómo el sentido es positivo. Santifícalo, apártalo. Es un bien para nosotros y debemos dedicarlo a Él. Y debemos hacerlo de manera intencional, porque de manera natural haríamos, como dice Isaías, procuraríamos nuestros propios placeres y andaríamos en nuestros propios caminos. Debemos procurar vivir para Él. Y es un día que podemos dedicar completamente a Él.
Siempre decimos que no tenemos tiempo para leer durante la semana, ni para orar, ni para estudiar. Y aunque esto no es cierto, y lo digo así, no es cierto que no tengamos tiempo, el problema de nuestras semanas no es falta de tiempo, sino problema de prioridades. ¿A qué le dedicamos más tiempo? No es un problema de tiempo, pero igualmente puede ser que tu trabajo sea muy agotador. Tienes tiempo igual para leer y para orar, pero igualmente hay un día que Dios te manda. Dedícalo a mí. Abre la palabra, lee la palabra, medita en la palabra, canta la palabra. Procura un tiempo de comunión con el Señor, sin las prisas del día a día, que si trabajo, que si estudio, que si hago la cena de los niños, que si las duchas. Con calma, levántate, abre la Biblia, pasa un día con el Señor. La buena noticia del día de reposo es que hay un día en que el Señor nos ha dicho, parad de todo y dedicádmelo a mí. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Parar un día y mirarle a Él y procurar comunión con Él. Buscarlo en la calma de la mañana, buscarla en la comida, orar por la noche, irnos a dormir en Él. Debemos ser intencionales al hacer eso. Si no procuramos obedecer, guardar este día, perderemos el día y llegará el domingo por la noche y no lo habremos aprovechado. Para ello hay que hacer algo. Si os acordáis, ahora hace tiempo que no lo envío, pero de vez en cuando enviaba un WhatsApp los sábados. ¿Os acordáis que decía? Mañana es el día del Señor, ¿sí? ¿A qué os animaba? Preparémonos desde ya, ¿sí? Meditemos lo que será predicado, vayamos a dormir pronto, descansemos para que mañana nos levantemos frescos, fuertes y podamos venir a la iglesia bien. Parece absurdo, pero es que el día del Señor empieza el sábado por la noche. Empieza yendo a dormir, descansando pronto para poder tener todas las fuerzas. Es un día importante, el día del Señor. Ves a descansar, duerme pronto, levántate fresco. Piensa, ¿cuántos cultos no has aprovechado porque estabas realmente agotado? Hasta que has entrado en el culto, estás allí arrastrándote. ¿Cuántos momentos ha estado tu mente out porque realmente es que estás muy cansado? No sabes dónde estás todavía. ¿Cuánto hemos perdido de ese tiempo de comunión juntos porque nuestras mentes están agotadas? Levántate pronto. Comparte con tu familia un tiempo juntos. Vivimos en un tiempo en que las familias comparten poco tiempo en la mesa. Ya sea por los estudios, los trabajos, la realidad es que compartimos poco tiempo en la mesa. Levántate pronto por la mañana, desayuna con tu familia por la mañana, comparte un tiempo, abre la Biblia y leed. A mí me gusta cada domingo por la mañana en el desayuno con los niños y con mi mujer leer el texto que será predicado. ¿De qué va el sermón? Y así vemos si el predicador acierta o no, ¿no? No, leemos, meditamos en el texto, venimos con un corazón preparado porque ya hemos buscado la presencia de Dios, hemos buscado su palabra, hemos meditado en el texto que será predicado y cuando venimos aquí y el predicador expone la palabra, somos bendecidos al ser alimentados en esa palabra. Empieza la mañana buscando al Señor. Cuando vayas ahora a comer con tu familia, con tus amigos, comenta el sermón, discute el sermón, medita en él. Si tienes hijos, pregúntale, ¿qué habéis aprendido hoy en la escuela dominical? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué notas has tomado del sermón? Compartid, sacadle jugo al sermón. De esa manera seguimos masticando aquello que nos ha sido predicado y veremos de qué manera lo podemos aplicar a nuestras vidas. Ya veis por dónde voy, ¿no? No es un acto religioso, una rutina religiosa. Es un corazón que procura dedicarse al Señor ese día. En la palabra, en la oración, en la alabanza, en todo lo que hace en aquel día. Por supuesto, sal a pasear por la tarde. No hay ningún problema en salir, pasear, disfrutar de la creación con tu familia, con los hermanos. Es un día para nuestro reposo físico también, para nuestro descanso mental. Sé que lo que estoy diciendo es obvio, pero meditemos en cuántas ocasiones nos pasa el día de reposo y realmente, si somos conscientes, hemos cumplido un acto religioso el domingo a las 12, pero no hemos disfrutado de la presencia del Señor en todo el día. Y Él nos dice, miradme a mí este día, buscadme este día y seréis muy bendecidos. Este debería ser el día más precioso de la semana.
un día para nuestro bien. Piensa en ello, medita en ello. Nos queda día por delante. Aprovechemos el día para la gloria de Dios y veréis cómo vuestro corazón es alimentado. Nuestro corazón es alimentado al recordar quién es nuestro Dios, nuestro Salvador, cuánto nos amó, qué preciosas promesas tenemos en Él, cuán preciosa es la esperanza que tenemos por delante. Medita, guarda esas cosas en tu corazón, porque mañana volvemos al mundo real. Ya lo estamos, ¿no? Pero mañana volvemos a enfrentar todas las luchas con un mundo que procura distraernos de todas las cosas y nuestras mentes deben estar bien llenas de la verdad del Evangelio para no dejarnos engañar por el mundo y dejarnos llevar por sus ideas. Aliméntate, crece en el Señor, sé sabio y vive el día de hoy para la gloria de Dios. Toda la semana, toda la vida debe ser vida para la gloria de Dios, pero hay un día especial en que puede ser completo. Aprovéchalo y sé sabio. Alguien decía que al guardar el día de reposo estamos ensayando para la eternidad. Porque de cierta manera este reposo no es más que una sombra o un tipo de lo que un día vendrá. De ese reposo que tendremos por toda la eternidad. Un reposo que disfrutaremos aquellos que hemos sido salvados, aquellos que hemos experimentado el perdón y la salvación de Dios. Este día es un ensayo de aquella eternidad. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús vino a inaugurar este descanso que es simbolizado y prometido en el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo, aquel en quien verdaderamente encontramos reposo para nuestras almas. En medio de un mundo confuso, caótico, nuestra alma encuentra descanso en Cristo. Él vino a inaugurar este descanso, este reposo para su pueblo. Así lo leemos en Hebreos 4, del 9 al 10. Queda, por tanto, dice, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Encontramos descanso y reposo en la obra perfecta de Cristo en la cruz, que nos asegura el perdón, nos asegura la vida eterna, nos asegura el reposo por toda la eternidad. Que la celebración de este día sea con la mirada a esa eternidad, el día en que estaremos gozando del descanso para siempre, en la presencia de Dios, en un lugar en el que ya no habrá sufrimiento o dolor, sino gozo, alegría y la bendición absoluta de Dios. Piensa en ello, encuentra tu reposo en Cristo, descansa en Él. Es una promesa preciosa para el pueblo de Dios. Y si tú no has encontrado este reposo, si tu alma está confundida hoy, si te sientes cansado y no encuentras descanso, sí, tienes una cama donde dormir, tienes una casa donde vivir, tienes donde echar la cabeza hoy, pero tu alma no tiene descanso. Esto es así porque no encontrarás descanso hasta que te rindas al señorío de Cristo. Porque nuestra alma está atribulada. El mundo corre como loco porque no tiene paz, no tiene descanso. Procura muchas cosas para llenar su alma y darse cuenta de que no se satisface, porque no hay nada en el mundo que pueda traer verdadero descanso al hombre. Solo Cristo da descanso. Por eso, si no tienes ese descanso, ven a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, para que puedas experimentar su perdón, puedas experimentar su salvación y puedas encontrar ese descanso para tu alma. Esa paz con Dios que trae descanso y confianza. Solo en Cristo hay descanso. Lo hemos experimentado. Disfrútalo cada domingo para la gloria de Dios. Que el Señor os bendiga. Señor, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, porque tú nos has amado con un amor increíble. Tú nos has amado hasta el punto de entregar a tu Hijo en aquella cruz. Él sufrió esa ira sobre Él. Él cargó con nuestra culpa para que nosotros ahora tuviéramos perdón y salvación. Señor, te alabamos, te celebramos, te exaltamos porque tú eres un Dios poderoso para salvar. Tus obras son maravillosas. Tu creación nos habla de tu poder, de tu sabiduría. Tu redención nos habla de tu sabiduría, de tu poder, de tu amor, de tu justicia, de tu gracia. Tú eres un Dios grande. Y Señor, queremos hoy alabarte con todo lo que hacemos en el día de hoy. Queremos exaltar tu nombre, queremos reconocer, exaltar tu gloria en todo lo que hacemos, porque tú solo eres digno. Señor, te damos gracias porque en ti hemos encontrado verdadero descanso y sabemos, Señor, que estamos esperando ese descanso, que es cierto porque tú lo has prometido, Cristo lo ha conseguido y es cierto porque tú siempre cumples tus propósitos. Ayúdanos a vivir, Señor, día a día para tu gloria.
Queremos exaltarte, queremos glorificarte, queremos que tú seas el centro, lo primero en nuestras vidas. Tú nos has comprado, te pertenecemos y queremos, Señor, que toda nuestra vida sea realmente para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.